¿Usted sabía que está llamado a obedecer por encima del dolor, por encima de la circunstancia? Estamos llamados a amar a Dios por encima de todo lo que nos pueda ocurrir. Entendemos por la palabra de Dios que lo bueno y lo malo que nos pueda ocurrir, de alguna manera siempre nos va a ayudar a bien. Eso lo dice la palabra del Señor. Y hoy día vamos a ver uno de los momentos, o quizás la noche más angustiante en la vida de Cristo acá en la tierra, en donde en esta oportunidad no le tocó interceder por nosotros como humanidad, sino que le tocó interceder por Él mismo. La Biblia registra pocos momentos en donde Jesús intercede por sí mismo. Siempre muestra la Biblia a un Jesús intercesor por nosotros, por los que habíamos de ser salvos. Y este pasaje nos va a enseñar a que hay momentos en la vida donde nos es muy difícil mantenernos en los parámetros de nuestra fe. Cuando todo está bien, iglesia, no es difícil seguir declarando la palabra del Señor. No es difícil creer con fe que algo bueno vendrá cuando estoy viviendo un buen momento. No es difícil creer que Dios tiene planes de bien para mi vida cuando estoy viviendo en medio de un plan de bien que Dios ha preparado para mi vida. Lo difícil es estar en un momento crítico, lo difícil es estar en un momento de angustia, en un Getsemaní personal y seguir creyendo que la voluntad del Señor es buena y agradable. Eso es una cosa muy diferente, y a los que nos ha tocado experimentar el dolor, a los que nos ha tocado experimentar de alguna manera por nuestra vida y las cosas que nos han sucedido, la angustia de estar viviendo un momento amargo, entendemos que no es fácil mantener la fe en medio de esos momentos. Pero esta palabra nos va a fortalecer. El ejemplo de Cristo siempre va a ser fortaleza para nuestras vidas. Yo cuando estaba haciendo esta predicación me acordaba de un video que está circulando en YouTube, que ya lleva años en YouTube, de un asesino en serie que estaba en la corte esperando su juicio, y en el momento de ese juicio le permiten a las víctimas y familiares que ese asesino había matado hablarles a este asesino. Y hay un micrófono abierto para que las víctimas, los padres, quizás hermanos de víctimas, le hablaran al asesino de sus familiares. Y uno por uno fue pasando y le fue deseando lo peor al asesino. Y entendemos el porqué y podemos comprender que nadie le desearía el bien, humanamente hablando, a alguien que ha asesinado a un hijo o a un primo, un hermano, qué sé yo. Nos costaría mucho desearle el bien a alguien así. Y este hombre, el asesino, mientras las personas le deseaban literalmente el infierno, le decían: yo quiero que te pudras en el infierno. Y lo miraban a la cara, y mientras a él le dijeron un montón de cosas malas, él se mantuvo en una posición seria y como desafiante a las personas que le estaban deseando el mal. Sin embargo, en un momento llega una persona de mayor edad, de tercera edad, y queda mirando a este asesino y le dice: yo no te voy a decir las mismas palabras que te han dicho todos ellos. Yo no te deseo el mal, no te deseo la muerte. Me ha costado mucho estar al nivel de mi fe en estos momentos, le dice. Pero vengo aquí, era el padre de una hija que este asesino había matado. Vengo aquí a decirte que te quiero perdonar. Cuando este asesino escucha esto, revienta en lágrimas. Y esa cara de enojo desafiante que él puso con todos los que le desearon el mal, luego se volvió en un llanto inconsolable como el de un niño. Por eso les quiero hoy día predicar de esto, porque hay momentos en nuestra vida donde nos es muy difícil sostener con nuestros actos lo que hemos predicado con nuestra boca, porque hablar es fácil, ¿sí o no? Hablar es fácil, pero sostener lo que hablamos, sostener nuestras creencias, sostener nuestras predicaciones, a mí como predicador hay momentos en donde me cuesta mantener mi fe, mantener con mis actos y hacer con mis actos lo que algún día he predicado desde aquí mismo. Pero Dios nos desafía en las distintas circunstancias de nuestra vida a mantener nuestra fe intacta, inquebrantable, aún cuando el dolor y la agonía se está apoderando de nuestro corazón. Mateo 26 del 36 al 46. Vamos a ver la angustia de Jesús.
en este momento. Y yo le quiero invitar a que nos introduzcamos a esta historia. Después va a seguir, los niños tienen su momento también, vamos a seguir celebrando a los niños. Pero creo que hoy día Dios nos quiere hablar al corazón. Mateo 26, versículo 36 dijo, lo vamos a ir viendo versículo a versículo. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aleluya. Esta es quizás la noche de mayor angustia para Jesús. Y yo le puse aquí lo siguiente. Este fue el lugar donde Jesús decidió permanecer en la voluntad del Señor. Cuando estamos viviendo momentos de angustia, hay algo que nace de nuestra voluntad. Y es el aferrarse a la voluntad de Dios o soltar la voluntad de Dios. Y en el Getsemaní Jesús nos enseña con su ejemplo que fue ahí en donde Él decidió permanecer en la voluntad de Dios. El Getsemaní es tan importante para nosotros como iglesia, como hijo de Dios, porque no fue en la cruz en donde Jesús decide pasar el tormento que todos nosotros conocemos. Fue en el Getsemaní. Y a nosotros nos tocará muchas veces, antes de vivir un tormento que se nos avecina, tomar la decisión de decirle sí o no a esa prueba a la que sabemos que Dios nos está llevando. De decirle sí o no a ese lugar en donde queremos evitar, porque estamos en medio y soy parte de una generación que le evita el dolor. Le evitamos a todo lo que nos pueda causar tristeza. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que no les cabe en la cabeza que Dios pueda permitir el dolor en medio de su voluntad. Hay personas que no entienden que Dios puede usar el dolor incluso para llevarnos a su propósito. Y ahí tenemos a Jonás, tragado por un pez, 3 días, 3 noches, pero había propósito en ello. Ahí tenemos a Pablo y a Silas, que tuvieron que ir a la cárcel, pero había propósito en esa cárcel. Tenemos la vida de muchos héroes de la fe, que Dios no les evitó el dolor, porque había propósito en ese dolor. La primera palabra que les quiero decir, iglesia, que cuando Dios permita el dolor en tu vida es porque ese dolor va a bendecir a más de alguno que se te cruce por delante. Hoy día yo estoy predicando esta palabra aquí con autoridad porque me ha tocado vivir noches de dolor, quebranto, angustia, me ha tocado muchas veces. Nadie lo ha sabido quizás, porque me he fortalecido en el Señor. Y eso es lo que Jesús nos va a enseñar aquí, a fortalecernos en Él, a que no tenemos que correr a nadie más que a Él. Por eso es que Jesús dijo, esperen aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Aleluya. Aquí es donde Él nos enseñó que en la agonía debemos ir al secreto con nuestro Dios. Es en la agonía, es en los momentos difíciles. Hay gente que dice, claro, ahora que estás mal te estás acercando a Dios, y gloria a Dios porque te estás acercando a Dios en tus momentos malos, porque tú sabes, tú entiendes que solo hay uno que te puede ayudar cuando nadie te puede ayudar. Ese es Dios, la fortaleza viene de Él, y eso es algo que Jesús como su Hijo entendía muy bien. Versículo 37 dice así, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y yo puse ahí en Google, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Son Santiago y Juan. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Quiere decir que no era algo que Jesús pudiera tapar a los demás. Cuando dice que Él se empezó a angustiar y a entristecerse en gran manera, era algo que era visible a los ojos de los demás. Jesús le permite a ellos 3 conocer sus angustias. Mire qué privilegio. Jesús siempre se mostró como fuerte. Jesús siempre se mostró como el Hijo de Dios, como aquel que hacía los milagros, como el que levantaba a los paralíticos, el que le daba vista a los ciegos. Jesús siempre se presentó como algo inalcanzable para nosotros. Sin embargo, le permitió a Pedro, a Santiago y a Juan, les permitió conocer sus angustias. La tristeza y la angustia de Jesús era evidente. ¿Cuál es nuestro actuar? Y aquí esto es una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es nuestro actuar, iglesia, al conocer el sufrimiento de aquel que tuvo la confianza de mostrarse vulnerable a nosotros? ¿Cuál será nuestra respuesta
a cuando alguien se muestra vulnerable a ti. Y hago esta pregunta: ¿lo vamos a lapidar? ¿Vamos a hacer leña del árbol caído? ¿O vamos a ofrecerle nuestra ayuda? Y vamos a estar con él para ayudarlo a levantar nuevamente. Eso es algo que nos está enseñando este pasaje. ¿Lo lapidamos o lo ayudamos nuevamente a levantar? El versículo 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velen conmigo. Ahora Jesús está verbalizando lo profundo de su agonía. No era una simple agonía, no era un simple dolor. Jesús le expresa a ellos: lo que estoy viviendo es una angustia que parece que me llegara a lo más profundo. Eso es lo que está expresando Jesús cuando verbaliza su profunda agonía. Estoy muy triste, estoy tan triste que mi alma se está doliendo hasta la muerte. A nosotros los hombres nos cuesta muchísimo decir que estamos tristes, ¿sí o no? Nos cuesta mucho mostrar nuestras emociones, nos cuesta un montón. Por eso es que puedo ver a Jesús que realmente estaba angustiado, realmente estaba triste hasta la muerte. Para llegar a verbalizar, para llegar a no solo mostrarse, sino que también declarar con sus palabras que estaba muy mal, era porque realmente estaba pasando una angustia que casi se hacía intolerable. A nosotros nos cuesta muchísimo hablar. Miren, de todos los años que yo llevo casado con Vania, creo que Vania está afuera. De todos los años que llevo casado con Vania, ella nunca me ha escuchado decir estoy triste. Y no porque no esté triste, no porque no tenga tristeza, jamás ella me ha escuchado estoy bajoneado, nunca. Porque de alguna manera los hombres entendemos que somos el soporte emocional en nuestra casa, en nuestros hogares. De alguna manera nosotros creemos que si nos mostramos débiles a nuestra familia, ese pilar que ellos ven como pilar, ese papá que está bien, si se les desmorona, ¿qué será para ellos? Y cuidamos mucho eso. Sin embargo, Jesús mostró su angustia. Él no la ocultó. Él se mostró tal y como estaba, lo que estaba viviendo. Estoy angustiado hasta la muerte. Esto es tremendo lo que estamos viendo. Quédense aquí y velen conmigo. Lo que les estaba diciendo ahí: les necesito. Les necesito. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Necesito que en este momento de dolor estén conmigo. Necesito que ahora me hagan el aguante, como se dice, los futbolistas me van a entender. Necesito que ahora estén conmigo. Felipe no me entendió, dice. Pero lo que él estaba pidiendo era un soporte de alguna manera de los más cercanos. Versículo 39 dice: yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y es el versículo que todos conocemos, la parte de este versículo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que Jesús le estaba diciendo al Padre es: Padre, casi no puedo soportar esto. Si hay alguna manera de quitarlo, por favor, si hay una manera de evitarlo, por favor, hazlo. Házmelo saber. Jesús sabía que las horas que venían traían consigo la tortura y el sacrificio. Esa era la angustia de Cristo. Estaba en una de las noches más angustiantes porque sabía las horas que venían. Él sabía que iba a ir a la cruz. Él sabía que el profeta Isaías había dicho en Isaías 53 que había sido molido por nuestros pecados. Él sabía lo que iba, sabía lo que le esperaba. Él conocía las profecías que hablaban del tiempo de su muerte. Jesús sabía que no iba a una muerte sin dolor, que iba a una tortura por nosotros. ¿Quién está agradecido de Jesús hoy día? Aleluya. Jesús sabía que las horas que venían traían consigo tortura y sacrificio, pero aún así le dijo: Padre, me someto a lo que tú digas. ¿Le has dicho eso al Señor en los momentos de angustia? ¿O has salido corriendo y arrancando de esa prueba? ¿O has dejado todo tirado? Jesús tenía una responsabilidad tremenda sobre sus hombros: la salvación.
nuestra salvación. Era terrible lo que Jesús estaba viviendo, soportando el peso de la responsabilidad de algo tan grande. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas nos muestra algo más de este momento. Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Lucas nos da más luz acerca de este momento de agonía del Señor. Dice la palabra de Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente. Diga conmigo, oraba más intensamente. Eso es lo que tenemos que hacer en los momentos de agonía. ¿Cuántos han conocido el poder de la oración en los momentos de agonía? Gloria a Dios. Gloria a Dios, es así como se nos revela el poder de la oración. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús combatió la agonía con oración intensa. ¿Con qué combatimos nuestra agonía? ¿Con qué estamos combatiendo nuestros momentos difíciles? ¿Con más oración o con más queja? ¿Con más oración o con más rebeldía? ¿Con qué estamos combatiendo nuestros momentos difíciles? Y yo entiendo que no entendamos, valga la redundancia, muchas veces el porqué del dolor en nuestras vidas. Yo lo entiendo muy bien. No entendemos, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Sabe? Eso tampoco está tan mal, porque de una u otra manera nos estamos dirigiendo al que tenemos que dirigirnos. ¿Por qué estás permitiendo esto, Señor? Y esas oraciones salen de esa interrogante que se nos viene cuando no entendemos el por qué motivo estamos sufriendo, incluso dentro de la voluntad de Dios. Esto nos enseña que los grandes hombres y mujeres de oración nacen de un Getsemaní. ¿Cuántos hombres y mujeres de oración hay aquí? Usted nació de un Getsemaní. Yo no tengo que conocer su vida personal. Yo sé que esto es así. Yo sé que la oración nace de los momentos difíciles. Cuando yo conocí al Señor los primeros 2 años, para mí fue un Getsemaní terrible. Nadie lo supo. Y no puedo hablar mucho de eso tampoco. Pero viví un Getsemaní sin poder dormir 2 años. 3 horas dormía. Y lo único que hacía era llorar. Pero no faltaba ningún culto, porque era este lugar el que me fortalecía. Era Dios el que me fortalecía. Claro, algunos decían, el Claudio no falta ningún culto. No tenían idea que lo que me hacía estar aquí era un sufrimiento, que no podía soltar ninguna palabra ni decirle a muchos lo que me estaba pasando. Pero estuve ahí y permanecí. Amado, si usted está en pleno Getsemaní, si usted está en pleno momento de angustia, permanezca, no suelte, permanezca en la voluntad del Señor. Aunque no lo entienda, lo va a entender y lo va a comprender después. No tenía en ese tiempo el conocimiento de la palabra que tengo ahora, porque ahora entiendo que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios, aunque nos cueste reconocerlo. Ahora tengo ese conocimiento, ahora entiendo que Dios no libró a esos grandes hombres de la fe del dolor, ni del fuego, ni de los leones, ni de las cárceles, pero estuvo con ellos en medio del dolor. Estuvo con ellos en medio de sus Getsemanís personales. Y Dios está contigo, iglesia, al día de hoy. Dios me entregó este mensaje para decirte a ti, yo estoy contigo, yo no te he soltado la mano. No sueltes mi mano, iglesia. Tu Getsemaní es el mío también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 40 de Mateo. Volvemos a Mateo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Podríamos decir que él vino a ver a los suyos, pero los suyos no estaban viviendo el tormento con él. Porque cuando nos toca vivir los tormentos, por más que queramos que alguien sienta lo que nosotros estamos sintiendo, no lo va a sentir. Hay momentos difíciles. La pérdida de un familiar, los momentos de luto son terribles. De alguna manera, los abrazos, los pésames, los consuelos nos ayudan, pero nunca esa persona que nos está tratando de consolar está sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento de angustia. Estos apóstoles, estos discípulos de Jesús,
no permanecieron orando y velando con Él, porque lo que le dolía a Jesús, a ellos no le estaba doliendo verdaderamente. No le dolía como a Jesús, no tenían la agonía que Jesús tenía, no sentían la tristeza que Jesús estaba sintiendo, no. Se durmieron. De alguna manera Jesús ya estaba sintiendo el abandono de sus discípulos. Versículo 41 dice: velad y orad. Nuevamente les repite: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, esta parte la conocemos, a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿Cuál era la tentación que Jesús les quería evitar por medio de la oración? ¿Sabe cuál era la tentación que Jesús le estaba queriendo evitar a ellos y le estaba pidiendo que orara? La tentación era la siguiente: era enfrentar un proceso que debía enfrentar en el espíritu, enfrentarlo en la carne. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Los problemas, los procesos, tribulaciones, llámele como quiera, si usted lo enfrenta en la carne, no va a entender de ninguna manera el propósito de Dios que hay para usted después de lo que está viviendo. Si usted enfrenta en la carne, va a dejar la escoba, va a desordenar todo, no va a ayudar en nada. Pero si lo enfrenta en el espíritu, va a entender que su lugar en ese momento es sujetarse a la plena confianza de la voluntad de Dios para su vida. Jesús les estaba diciendo: oren, porque pueden caer en la tentación de enfrentar esto en la carne. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la trampa perfecta que debemos soportar todos. Debemos usar la sabiduría de Dios. Eso es lo que debemos usar. Debemos usar la sabiduría de Dios. La sabiduría que dice la palabra que enloqueció al mundo. La sabiduría que usted tiene, amada iglesia. Usted es un privilegiado, una privilegiada de Dios, porque tiene una sabiduría que el mundo no entiende, que por más que quiera razonar, no la entiende. Tenemos la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Primera de Corintios, capítulo 2, del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mire qué tremendo es esto. Si los que estaban empujando a Jesús a la cruz se hubiesen movido en la sabiduría divina, jamás hubiesen llevado a Jesús a la cruz, porque lo que para ellos era la total y definitiva destrucción de Jesús se iba a convertir en el lugar en donde el Padre le dio la mayor victoria a su Hijo, y donde por esa victoria hoy día somos salvos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Ellos no entendían que lo que estaban haciendo era llevar un plan perfecto de Dios sin darse cuenta. Ellos no tenían idea que eran parte de ese plan que Dios desde antes de la fundación del mundo dice que ya había planificado que así ocurrieran las cosas. Ellos estaban empujando a Jesús a la victoria y ni cuenta se dieron. Ellos no sabían que la cruz era ese lugar de victoria que el Padre le iba a dar a su Hijo. Tan así que Caifás es el que entrega a Jesús. Caifás era el sumo sacerdote y él lo entrega a Pilato para que finalmente fuera entregado y sacrificado. ¿Sabe? Eso no es casualidad. En el Antiguo Testamento, el que entregaba el cordero para ser sacrificado era el sumo sacerdote. Caifás pensó que se estaba vengando de Jesús, pero lo que él estaba haciendo era cumplir con la ley, llevar el cordero al sacrificio para que su ofrenda nos limpiara a nosotros de pecado. Él no lo entendía porque no tenía la sabiduría de Dios, ese sumo sacerdote. Él empujó a Jesús a ser entregado como ofrenda y ni cuenta se dio. Gloria a Dios. El sacerdote entregó, el sumo sacerdote entregó el cordero al sacrificio. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede
pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora Jesús ya fue cediendo y le fue diciendo al Señor, si no es posible, hágase tu voluntad simplemente. Nuevamente la agonía lo lleva a la presencia del Padre. Dígame si usted la agonía no lo ha llevado una y otra vez a la presencia de Dios. Yo llegué al Señor con agonía, yo llegué al Señor con tristeza, conocí a Jesús en medio de una depresión. La agonía nos lleva a Jesús, la agonía nos lleva al Padre. Encontrándose otra vez con el silencio atormentador. Otra vez, el cielo parece que estaba cerrado. Por lo visto no hubo palabra, no hubo respuesta del Padre. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Sin respuesta del Padre y abandonado por los suyos otra vez. El sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de esta noche amarga para Jesús. Sin respuesta del Padre, abandonado por los suyos otra vez. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y lloró por tercera vez. Diga conmigo, tercera vez. Diciendo las mismas palabras. La Biblia no nos muestra si el Padre habló o no. No sabemos si el Padre le respondió o no le respondió. Pero a mí me gusta especular de repente. Y una de las palabras que pudo haberle dicho Dios, que pudo haberle dicho el Padre a Jesús, es lo siguiente: hijo, no te olvides que tú no solo eres el sacerdote, tú también eres la ofrenda, tú también eres el Cordero. Hebreo nos revela a Jesús como el sumo sacerdote. Juan el Bautista nos revela a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y los que conocemos un poquito de la Biblia sabemos que para que el pecado sea quitado del mundo, un Cordero blanco, sin mancha, tenía que ser sacrificado. Y al que le tocó este puesto fue a Jesús. Podríamos también acordarnos del siguiente versículo, Juan 12, 24. Evangelio de Juan 12, versículo 24 dice: de cierto os digo. El pastor nos ha enseñado este versículo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amada iglesia, yo sé que te ha tocado morir. Yo sé que hay momentos que te ha tocado vivir, pero créeme, llevarás mucho fruto. Podemos decir que a Jesús le tocó ser aquel grano de trigo. Le tocó morir para dar muchos frutos. Y termina el versículo 45 y dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús entendió que tendría que beber el amargo gusto de la copa que quería evitar. Lo voy a repetir. Jesús entendió que tendría que beber el amargo gusto de la copa que quería evitar. Esa copa era la tortura, el sacrificio, finalmente la muerte. Hay copas amargas que te tocará beber, aunque no quieras. Aunque no quieras. Hoy en día los profetas son sinónimos de admiración, ¿sí o no? ¿Admiramos los profetas? Yo los admiro, me encanta que me profeticen, gloria a Dios. Señor, suéltame una palabra, los admiramos. Pero en los tiempos del profeta Jeremías, los profetas eran torturados. Yo no sé si ahí todo el mundo quería profetizar, pero el que profetizaba era torturado. Y hay un momento en un pasaje de Jeremías capítulo 20, versículo 7, en donde él mismo dice lo siguiente, y esos versículos son conocidos como el lamento de Jeremías. Y yo quiero invitarte a leer esto, porque hay un momento en donde él habla de su lamento, pero hay un momento en donde parece que el Espíritu vino y empieza a soltar palabras llenas del Espíritu.
¿Cómo es posible eso? Cuando vamos a la presencia del Señor, ¿cuántas veces usted ha ido derrotado? ¿Cuántas veces usted ha ido en agonía y ha salido de ahí donde hay un demonio para echar fuera? Donde hay alguien para hablarle de Cristo. ¿Cuántas veces hemos entrado en derrota creyendo que Dios ya no quiere hacer nada con nosotros? Pero salimos de la presencia de Dios revestidos en su fuerza, llenos del Espíritu Santo, porque ese milagro ocurre en la presencia del Señor. Ese milagro ocurre cuando vamos a la presencia del Padre. Él nos fortalece, iglesia. Él nos fortalece. Dice así la palabra del Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Por la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Usted sabe, ¿quién es ese fuego? Es el Espíritu Santo. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de soportarlo. Traté de hacerle el quite a eso, pero no pude. Eso es lo que está diciendo él. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero aquí ya está él de nuevo recuperando la fuerza del Espíritu y diciendo lo siguiente: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aleluya. Hay Getsemaní, pero también la presencia de Dios nos conforta. Hay momentos difíciles, pero el Espíritu Santo nos vuelve a levantar una y otra vez y a decir: sigue caminando, sigue marchando. Aleluya. Moisés, solamente extiende tu vara y el mar se va a abrir delante de tus ojos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y con esto sí que termino. Hebreos 5 del 7 al 9. Y estos versículos nos dan luz de lo que realmente estaba aconteciendo en el Getsemaní. Ponga atención, pero mucha atención a lo que voy a leer. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Diga conmigo: Dios lo podía librar de la muerte. Pero mire lo que ocurre. Fue oído a causa de su temor reverente. Mire, fue oído. No era que el Padre no lo escuchaba. No era que el Padre no lo oyó. No era que el Padre no se compadeció. El Padre lo oyó, pero había un propósito más grande. Y aunque era hijo, mire, a los hijos igual nos toca pasar por cosas difíciles. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aleluya, ese es un tesoro para Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vino a ser autor de eterna salvación. La Biblia nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, pero también el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no solamente es el autor de la fe, sino es quien también la vivió y llevó la fe a su grado máximo de perfección. ¿No le resuenan las palabras consumado es? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia.